Ningún Salud. gesto mío consiguió provocar lo que mi muerte logra al fin. Ya ves, la muerte es también un acto de vida. Oh Dios mío, insensatos hay que dicen que una vez muertos no deben preocuparnos nuestro cuerpo. Leyendo un extracto de La amortajada de María Luisa Bombal, hacemos conexión con el Traficantes de Cultura. Hoy, en conexión con el escritor Juan Chaple, autor de El día más salvaje, como están viendo en pantalla, y otros cuentos de la penumbra, editado por Libros de la Medianoche. Juan, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a usted y a ti, Humberto, encantado y me parece fantástico porque el, la amplitud que tiene el programa, que he estado viendo un montón de gente invitada, es súper loable, que no te concentras en un género, ni en un tipo de personajes tampoco, de escritores, entonces eso le da mucha variedad y me gusta mucho el programa, aparte de todo, y esto es una nota a pie de página, ya que estamos hablando del libro. Tú sabes que en general, yo no sé si tú eres periodista, pero en general se han ido haciendo cada vez más minúsculos los espacios en la prensa tradicional, por ende es súper bueno que surjan este tipo de iniciativas y los felicito. Hemos querido obviamente diferenciarnos respecto de los espacios que existen en los medios tradicionales que lo dedican a lo más 10 minutos. Aquí podemos tener media hora, vamos a conversar largo rato en todo caso. Exacto. Básicamente el programa es tuyo, Juan. El de hoy es tuyo y absolutamente tuyo y del día más salvaje. Genial, genial. O sea, estamos en el día más salvaje, ¿viste? Y aquí obviamente vamos a entrar a desmenuzar un poco el libro. Para quienes nos verán a través de redes sociales, a través de YouTube y quienes nos escucharán a través de Spotify y Amazon Music, Juan Chaple es periodista y comunicador social de la Universidad de Chile y magíster en literatura hispanoamericana y chilena de la misma casa de estudios. Anteriormente ha publicado Vertederos, Calabaza del Diablo 2005, el libro de prosa poética Un astro umbrío en el pérfido día brillante, Calabaza del Diablo 2014, Memorias de un corazón de fuego, Axioma Editores 2017, un libro de ensayo y memoria. Perdón, dije Axioma, es Acciona. Sí. Asimismo, en el ámbito de la publicación privada, ha escrito una serie de biografías familiares. Ha sido finalista del concurso de cuentos Estela Corbalán, El día más salvaje. Fue ganador del concurso de creación literaria Género Cuento del Fondo Nacional del Libro y la Lectura en el año 2017 y acaba de ganar nuevamente el concurso de creación literaria para la realización de un nuevo libro. Y antes que todo, Juan, antes de desmenuzar e irnos al libro, según tu historia en la reseña del autor, eh, Ajá. eres periodista ligado al libro desde la comunicación y el marketing. Ah, también, exactamente. Mm. Por eso que te hacía el acápite de esa buena, digamos, buen espacio que ustedes tienen, porque la verdad que he estado al otro lado del mostrador muchos años, trabajé para una editorial española mucho tiempo y pude ver también y difundir, y tuve el privilegio de lanzar cosas como, no sé, para la Sadie Maiden, Salamandra, a Camilleri, a Harry Potter, ¿me entendés? La mayoría de los Harry Potter, viví toda la efervescencia de los niños que leían, digamos, que empezaban a leer con ese libro, lo que fue bastante potente y al mismo tiempo, bueno, trabajaba en el Ministerio de Cultura, en múltiples lugares siempre ligado a la cultura, ¿no? Yo creo que el único lugar donde no trabajé en eso, pero también es un lugar rico, fue la práctica que hice en el Mercurio, allá por los lejanos años 97, que trabajé en política internacional. ¿Ah? Así que lo que también me dio una perspectiva para visualizar conflictos como en el que estamos ahora, prácticamente podría decir el mundo entero, porque lo que está pasando en Ucrania con Rusia es algo que nos afecta a todos, ¿no? Así que terminaron las guerras como puntuales, ¿no? Y bueno, y como el libro también habla del terror, que en el fondo el día más salvaje es una guerra secreta, tiene mucho que ver con eso, en cierto sentido también.
Y aquí, y antes de eso, porque quiero irme a la ligación que tienes con el libro y cómo pasar desde el periodista encargado de la difusión y marketing a cruzar la vereda, a ser autor. O sea, lo que pasa es que yo creo que siempre fui un autor, ¿no? Un autor en un principio no publicado, porque soy muy obsesivo con mis textos, entonces el trabajo de pulir los textos siempre para mí fue muy exhaustivo. Por ende, por ejemplo, el primer libro que lo saqué en 2005, Vertederos, que lo voy a mostrar acá porque quedan muy poquitas copias, creo que me quedan a mí nomás algunas copias. Vertederos, el 2005, que tiene una portada hecha por unos tremendos amigos, Ricardo Parra y Alonso Duarte, que es un arte un poco como a los RH Giger, ¿no? De Alien. Este libro que se escribió durante 7, 8 años, ¿me entendéis? Se escribió y reescribió, o sea, hay una obsesión. Toda mi literatura nunca ha sido dos cucharadas y a la papa, y porque me preocupo mucho no solamente de lo que voy a contar, sino que cómo lo voy a contar. Entonces, en ese proceso me he demorado mucho en los primeros libros y ahora no es que lo tenga mecanizado, pero he logrado una fluidez en la medida que he logrado, digamos, meterme todos los días al trabajo de la escritura, ¿no? Cosa que antes, por otro tipo de pegas, incluso y por otra madurez que no tenía, quizás como autor, no lo lograba. Entonces, y el traspaso nunca ha sido en realidad un traspaso, porque siempre ha estado ligado al tema de difundir cosas. O sea, yo tengo también mi propia empresa de comunicaciones y eh, mi socia, y siempre estamos haciendo eso además. O sea, nunca he estado fuera de eso ni desligado de eso. Pero claro, yo entiendo un poco tu pregunta en el sentido de que parecen mundos estancos, mundos aparte. Bueno, si uno lo quiere ver así, eh, resulta que a mí me ha funcionado la mezcla, que no es una mezcla fácil tampoco, estar en los dos lados del mostrador, ¿no? Eh, Sirviendo el vaso y tomándotelo a veces, pero ha sido por ambos lados una cosa enriquecedora, porque yo he visto cómo también funciona el mercado del libro, por otro lado, desde sus propios interiores. Entonces, he estado en bambalinas, entonces no me enfrento como un autor neófito, ingenuo, si es que se puede decir así, el trabajo con las librerías, el trabajo con la edición misma, etcétera, etcétera. Entonces, esa sapiencia yo creo que me ha enriquecido mucho para entender qué hacer, digamos, por un libro cuando tú ya lo tienes, porque un libro, siempre digo yo, no, y hablaba con algunos editores, amigos, etcétera, mucha gente entiende que el trabajo del libro termina cuando el libro está en la mesa y se lanza, y es cuando realmente el trabajo comienza, a pesar de que hay mucho trabajo antes de, pero el trabajo de verdad empieza ahí, ¿no? El trabajo de instalarlo, de difundirlo, mira, más allá del marketing mismo, y sin quitarle, digamos, el sentido de que este espacio que tenemos, es un espacio también para difundir, es también poder conectarte con gente y hacerle sentido a gente, aunque sea una gente, una persona. ¿Cachai? Ese hacer sentido desde la escritura es algo súper valioso, porque hoy día todo conspira para que eso no ocurra. Todo conspira para que estemos en pantallas y no leyendo libros, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo. Yo siempre hablaba con la gente, porque tú, de la Antártica o de las cadenas, ¿no? De la Feria Chilena del Libro, y decía, ustedes no están compitiendo solamente con las otras cadenas o las otras librerías, están compitiendo con ese lugar que de repente un lector que no es aficionado, que no es tradicional, y que viene a comprarle el libro al papá porque se aburrió de regalarle la 50ª camisa, cinturón o pantalón, viene a comprar un libro porque se sintió motivado, ¿cachai? De repente que esto puede ser algo bueno. ¿Ah? Pero a veces la gente tampoco estaba entrenada cuando venía a buscar un libro específico, mostrarle otras cosas, ¿cachai? Si es que no encontraba eso. Entonces, ahí también a veces tiene que haber un profesionalismo en el tema del libro, el mercado del libro, ¿cachai?
que te haga entender que tú no solamente estás vis a vis con otras librerías, sino que con todo el mercado, comillas, de la entretención y la cultura. ¿Ah? Eso lo comprendí muy bien cuando trabajé en Océano. Llegaban 300, 400 libros mensuales, más o menos lo que pasa hoy con Random House o Planeta, ¿no? Que son, digamos, las editoriales que se ha comido el mercado, ¿no? Entonces, eso te da también un manejo y una sapiencia y una forma de entender lo tuyo, ¿cachai? Muy distinta, digamos que si no tuvieras todos esos antecedentes. No sé si contesté tu Y, pregunta un poco. y en ese punto, tú viniendo del mercado grande, y viendo el mercado como está hoy después de una pandemia, después de un estallido social, y siendo tú un autor independiente, porque Libros de la Medianoche, bueno, esto lo imprimiste tú, esto hablamos de una edición 100% independiente de editoriales, más que tú siendo tú la editorial misma. Exacto. ¿Cómo es navegar en ese mar de libros, en los cientos de libros que puede tener Planeta en el mes o Random House en el mes o el mismo Océano en el mes? ¿Cómo es navegar? ¿Cómo es navegar? ¿Cómo es navegar, por ejemplo, con el día más salvaje en ese mar? Sí, bueno, me da una súper buena pregunta, porque en realidad la correlación de fuerza es súper, digamos, compleja, ¿no? Por decirlo así suave. Digamos, yo no me planteo, yo creo que tú has usado una palabra súper como interesante, navegar y no competir, ¿cachai? Porque la verdad que es imposible competir en los grupos, ¿no? Y no es en mi sentido tampoco, porque yo no estoy corriendo carreras con nadie, de competir con nadie, pero sí entiendo que cuesta más instalar, digamos, una palabra pública frente a un libro, digamos, hecho de esta manera, que otro que viene con millones de auspicios, qué sé yo, y pensando que a lo mejor ni siquiera es tan bueno como lo que tú tienes, ¿no? Eh, pero claro, ahí está el tema del marketing y de las máquinas que hay detrás para mover ciertas cosas. Eso está bien, no tengo reparos con eso, ¿cachai? Y tampoco voy a hacer ninguna crítica. Eh, eh, este libro en realidad tiene como dos patitas, una, lo que tú dijiste, yo como editor y como autor, pero al mismo tiempo tengo el concurso y la feliz, digamos, apoyo de una editorial mediana, pero súper trabajadora, como 8 libros editores, ¿no? He editado un montón de cosas muy buenas en el mercado nacional, ligados a libros de arte, cómics, temas de fotografía y también novelas, etcétera, ¿no? Y tiene, digamos, la plataforma para poder llevar el libro a otra esfera, estar en cadenas, etcétera, etcétera, porque claro, de repente como independiente tú naufragas, usando tu metáfora, naufragas en un mar que es difícil navegarlo, ¿cachai? Porque yo tampoco me dedico a esto, de editar libros todos los días, ni tengo una editorial, así de que edita 40 libros al mes, ¿no? Entonces, no es el sentido. Entonces, es un punto súper delicado. Yo creo que la calidad de las cosas se va imponiendo, ¿no? No me he sorprendido con la recepción del libro, porque la verdad que he tenido súper buenas críticas. La otra vez estaba conversando con Ezio Mochati en Bio Vivo, y a él le gustó mucho el libro también. Y la parte de recepción crítica es donde los libros, igual que las personas, se defienden solas, ¿cachai? En las lecturas donde se defienden solas. Pero obviamente que es difícil moverse a otras esferas y estar en todos los lugares que puede alcanzar una gran editorial, porque la máquina funciona con otra combustible, ¿me entendés? Ahora, yo no sé si ese es el objetivo. Este libro tiene la potencialidad de hacer eso y mucho más, pero no me quedo pegado en eso, la verdad. Me quedo pegado en las lecturas de las personas, y hasta el momento lo que veo en redes, lo que veo en crítica, en prensa, en entrevistas, etcétera, es que hace mucho sentido el libro, y yo no dudo que de verdad tengo esa, más que esperanza, tengo esa noción de que el libro puede traspasar fronteras. Me parece que es una lectura necesaria, ¿cachai? Modestia aparte, y me parece que
dialoga muy bien con escrituras como la de, no sé, Mariana Enríquez, por ejemplo, en Argentina, también la autora de apellido Chua en Argentina mismo, etcétera, ¿no? Creo que también podría buscar, no sé, correspondencias con Mario Bellatín, tal vez en México, etcétera. Creo que dialoga muy bien con ese tipo de literatura que no es exactamente del terror, ¿cachai? Clásico, que se está haciendo en Latinoamérica y que está traspasando las fronteras. ¿Por qué? Porque hablamos de, tal vez ya vamos a llegar a eso, me adelanto, hablamos también de la política, hablamos de nuestra historia, etcétera, ¿no? Eh, por ahí van también los miedos en parte de este libro. ¿Cómo nace El Día Más Salvaje? Mira, algunas personas me han preguntado si el cuento que da título al libro, El Día Más Salvaje, es precisamente pensando en el estallido, porque claro, el libro se publica después, casi 2 años después. Pero resulta que yo el creación literaria me lo gané en 2017, ¿cachai? Entonces, anterior al estallido y efectivamente en ese cuento en específico, que es bien emblemático del libro, hay un estallido, pero es un estallido de canes, de perros, ¿cachai? Canes de diverso índole, en la ciudad de Santiago y después en todo el país, que se toman un poco la vida pública y esto dialoga, digamos, con el martirio de un operario en una fábrica procesadora de pollos, ¿no? Que también viven en su propio infierno enjaulados, ¿no? En estas que le llaman eufemísticamente las baterías. Así le llaman eufemísticamente los productores de aviares a los lugares donde mantienen a las gallinas, a los pollos, las baterías, ¿no? Eh, yo creo que surge un poco el libro desde ahí, ¿eh? Surge desde de esa repulsa. El cuento se hizo 7 años antes del estallido, más o menos, 5 años antes de que ganara creación literaria, y un poco monitorea esa como repulsa, ese movimiento telúrico que venía, ¿cachai? Solamente que los protagonistas son, en este caso, perros, ¿no? Eh, y muchos de ellos quiltros, eh, eh, vagabundos de la ciudad, ¿no? Y que se alzan contra ciertos poderes establecidos. Ese es como, de alguna manera, reducía el meollo de ese cuento y el ADN un poco del libro en cierto sentido, ¿sí? Porque el libro es mucho más que eso y tiene muchas aristas, como a lo mejor la has podido comprobar al leerlo. No sé si me explico y en parte respondo. No, no, te queda perfecto. Nombra, bueno, obviamente los estilos como esa cosa de penumbra, de oscuridad, que no es terror necesariamente, pero es como la tensión de que hay algo detrás de la penumbra. Y creo que ahí el libro juega perfecto. Y en eso juega perfecto el hilo conductor que tiene cada uno de los cuentos. Eh, Al escribir estos cuentos, ¿el hilo conductor tú lo piensas o simplemente se da? Yo creo que tú dices del conjunto, Claro. el conjunto del volumen. Mira, yo en este momento, eh, uno de repente cuando arma libros, y me puedo dar el lujo de decir eso, porque yo me he pasado la última década escribiendo, solamente que no he publicado. En este momento yo podría tener no sé, 7 u 8, tal vez 10 libros en la mesa, que son los que vienen, ¿no? Y ojalá que vengan luego, porque están bien calientitos ahí en el horno, ¿no? Así que la verdad que en este momento tengo muchos cuentos como para formar volúmenes similares a este, pero con otros ADN, con otros cruces, etcétera. Porque uno va a estar repitiendo fórmulas, pero claro, orgánicamente uno tiene que ver cómo dialogan los cuentos unos con otros y no poner, como he visto en algunas antologías por ahí, eh, nacionales y extranjeras, ojo, cuentos como de relleno, ¿no? Que es lo que se suele hacer de repente en el cuento,
Y en el mercado, volviendo a los temas de editoriales y todo lo demás, para hacer más voluminoso un libro, porque se parece más a lo que debería ser una novela de 200 o 300 páginas. Eh, eh, He estado monitoreando eso, de que de repente te venden libros de cuentos más parecidos al volumen de una novela bestseller, ¿no? Hablemos de eso. Eh, para ser más vendible, ¿me entendí? Como que hay algo ahí que de repente, no sé, piensa la gente de marketing que puede ser bueno. Pero bueno, eso funciona cuando tenéis un volumen como, no sé, pues como el de Stephen King, donde hay algo súper cuidado, o el de Clive Barker, ¿no? Para nombrar gente del terror, o de Ligotti, donde hay gente, ¿cachai?, que está pensando orgánicamente lo suyo y no rellenando vacío para poder surtir esa cifra de páginas, ¿entendés? Eso se nota mucho, ¿ah? Cuando tenéis agregados que son útiles, basurilla, ¿no? Que se va ahí agregando. Entonces, ahí es donde los volúmenes de repente guatean. Yo creo, mira, esta parte que acá me costaría sacar un cuento, ¿cachai? Siempre está la tentación tú de poner la letra más grande y, bueno, tenéis 2 cuentos para reservarlo para otro libro, ¿cachai? Esos soldados viven en otra guerra, ¿cachai? Y meterle una ilustración así, extendía el libro innecesariamente. Por supuesto, ¿cachai? Ahí en el libro que están con N vacío y qué sé yo, o novelas incluso, de 114 páginas, no vamos a medir las cosas por volumen, pero hay una cuadratura en el mercado para poder hacer eso, que está media probada, y yo no sé, digamos, si a veces funciona, a veces no funciona, pero hay una especie de lógica que de repente lleva a los editores a hacer eso y llevarte para allá. Yo no he querido hacer eso en este libro, sino que he querido tirar la carne que se necesitaba en la parrilla que yo necesitaba quemar. Y por eso que creo, yo no sé, uno habla, pero el lector es el que decide. Creo que nada sobra, creo, me da la impresión. Incluso ese cuento oculto que está, digamos, al terminar el libro después del índice, ¿no? Que también está puesto como una especie de bonus track de este libro, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de escritura de Juan Chaple? ¿Hay tiempos? ¿Eres disciplinado de escribir más en la mañana, en la tarde, o tener una idea, una libretita o el celular y escribir la idea y de ahí poder extender la historia? Mira, yo llegué a una especie de disciplina que nunca pensé en un momento que lograría. Eso fue hace 7 años atrás. Eh, los números 7 me persiguen, ¿ah? Casi como una bendición, maldición. ¿Ah? He publicado casi un libro cada 7 años, ¿sabes? Una cosa loca. Pero hace 7 años me propuse, porque podía manejar más mi tiempo, me levantaba más temprano, normalmente escribo en la mañana, pero a veces también en la tarde. Y normalmente me doy 2, 3 horas, pero bueno, si la cosa está ahí que arde, yo sigo y pateo lo que tengo que hacer, a no ser que tenga una reunión, con lo cual soy muy responsable, muy, digamos, ya concertada. Pateo lo que tenga que hacer y sigo, ¿no? No tengo una cantidad de páginas que tengo que hacer, o como no sé, de repente lo declara por ahí una cantidad de palabras, ¿cachai? Los gringos son muy de palabras, cantidad de palabras, 5.000, 10.000 palabras, ¿no? No sé, Dickens por ahí escribía 10.000 palabras, ¿no? Al día, o algo así. Pero normalmente yo soy muy fiel a eso que decía Dalí, o sea, existe, digamos, la inspiración, pero te tiene que pillar trabajando. O sea, uno no recibe un rayo y un día sábado hace una novela, eso ocurre una de 1000 veces. Normalmente hay una disciplina que te lleva a encontrarte con tus cosas, ¿cachai? Y cuando es diario, qué mejor, ¿cachai? Porque antes me pasaba que escribía una vez a la semana, un día sábado, cuando estáis derrotado y cansado, y te sale poco. O no te sale nada, o te sale algo malo, ¿cachai? Porque no estáis conectados, no estáis, como dicen en el tenis, no estáis en la zona.
¿cachai? Cuando estás en la zona te sale todo. Le pegáis con el mango en la raqueta y la pelota entra igual. Aquí, por decirlo burdamente, es lo mismo, ¿cachai? O sea, eh, acá hasta las malas intenciones que tenéis, ¿cachai? De hacerlo mal, te sale bien, ¿cachai? Porque estáis ahí en la zona. Entonces, me pasó eso y después se transforma en una droga, ¿cachai? No podéis parar. Eso, es una droga que te pide todos los días estar ahí con el tema y por eso, bueno, que se me ha acumulado tanto material, pero obviamente lo que tú después limpias, botas, dejas, raspas, limas, esto es como un taller de carpintería después, es el momento más penca de todo, porque el momento creativo del segundo es maravilloso, ¿cachai? Se prenden las luces, veis a Dios y al diablo, ¿cachai? El momento después, bueno, también pasan cosas creativas, ¿cachai? O te dais cuenta de cuestiones que no funcionan y tenés que cambiar puentes, tienes que hacer nuevas murallas, esclusas, subterráneos y guardillas, ¿cachai? En tu construcción, para que la catedral gótica quede bien, pues, ¿cachai? No te quede un engendro. Eh, por más que hables de engendros, ¿cachai? Como en este caso. Pero claro, esa es la parte más, yo diría más dura del trabajo, el limpiar, el corregir, ¿cachai? Y nunca dejar de corregir. Yo este libro, yo creo que eh, lo leí con un amigo muy querido unas 120 veces, ¿cachai? Para evitar motes, para centrar palabras. No es que me guste una precisión matemática del libro, porque eso también le quita brillo, ¿cachai? Y tú, ¿cachai? Que lo perfecto es enemigo de lo bueno, a veces, ¿cachai? Como se dice, pero sí hay una vocación por entregar algo que aspira a cierta perfección, la perfección propia y orgánica del libro, nada más. Vale. A ver, te preguntaba al principio sobre el hilo conductor de las historias que arman un buen engendro. Es raro, el buen engendro es raro el concepto, pero lo voy a ocupar acá. Y lo que lo suma también al diseño mismo del libro. Por ejemplo, por tomar la portada, que está hermosa, y también, si uno entra al libro, también tienen Sí, estos diseños que hacen que el libro sea hasta, por decirlo de alguna forma, hablar desde el producto, un producto bonito, estéticamente hablando. Así. exactamente. Exactamente, yo, mira, creo que ese punto es muy, muy, muy importante que tú acabas de tocar, Humberto. Mira, recién estaba hablando con unas personas ahí en las redes, ¿cachai? Que me decían lo mismo que tú, que ya desde la portada el libro como que dan ganas de leer lo que es esta cuestión. Y eso también fue un trabajo muy meditado que hicimos con amiga diseñadora Daniela de la Fuente, que es seca, muy importante su concurso en el libro, y nos planteamos hacer un libro que tuviera, más allá del texto, otras artes integradas, ¿cachai? Por supuesto, no hay fotos acá, cada 5 páginas, no se trata de eso, pero que la experiencia del libro, la gente que compra libros, que compramos libros, también queremos una experiencia estética con los libros. Los leemos, los tocamos, hay textura, hay colores, etcétera. Y en este libro yo creo que todo es dialogante. ¿Ah? La estética del libro con la estética que propone el contenido del libro dialogan y conversan, yo creo que súper bien, ¿no? Y no dudo que a un lector sensible, eso también, como a ti ahora, lo preguntas, le va a hacer mucho sentido. Eso fue muy pensado también, ¿no? Al igual que el texto, muy trabajado. ¿Ah? Ujú. Entonces, ahí también tienes tú una potencial diferencia con ciertos grandes grupos, ¿cachai? Que de repente, a veces, ¿no? A veces el libro es muy lindo, a veces no le dan mucha pelota a eso de la estética, o sea, he visto un montón de libros, ¿cachai? Sobre todo de influencers, de youtubers y qué sé yo, y cosas parecidas que son normalmente cosas inspiracionales, no estoy en contra de eso,
pero en ámbitos de portadas y de diseños internos muy parecidos uno a otro. Mucha florcita, mucho estrellita volando. No sé si pero me he encontrado con carretas de libros de esos que parece que salieran así como debajo de las piedras, y que son 2 cucharadas y a la papa en el diseño, ¿me entendés? Bueno, tampoco quiero ser crítico con eso, pero también el libro hay que pensarlo también al mismo tiempo desde ese punto de vista estético, porque es algo que uno atesora. O sea, ¿te acuerdas tú? Y aquí entramos en otro ámbito, pero si querés nos extendemos, pero voy a hacer un poquito de Por cuento. favor. ¿Te acuerdas tú de la gran y maravillosa promesa de que los libros físicos se acababan, se terminaban? Yo estaba en Editorial Océano hace, eh, no sé, 12, 13 años atrás, eh, en medio de esa chuchoca de que llegaba el Kindle, que llegaba el Nook, todos los lectores de libros, y la verdad que tú ves que no ha avanzado mucho el mercado del libro electrónico, al menos en Chile. Por registros y cosas que he sabido, en Europa se mantiene estable, en Estados Unidos a ratos hasta retrocedido, ¿cachai? Porque hay un revival del libro, ¿cachai? En el sentido de que la gente que compra el libro quiere textura, quiere olores, etcétera. No estoy en contra, yo también tengo Kindle, ¿cachai? Compro y leo lo que no puedo encontrar en Chile, normalmente cosas en inglés, qué sé yo, o cosas publicadas en México, en España que no van a llegar o que no llegan simplemente porque tú sabes que las circulaciones en Latinoamérica de ciertas cosas, de ciertos autores, no es fácil, pues, no estamos como en el mercado anglosajón muy conectados. Entonces, volviendo, la experiencia del libro es una experiencia irreemplazable, ¿cachai? Y las personas que como tú y yo tenemos bibliotecas, ¿cachai? Y tal vez crecimos con papás que las tenían, etcétera, estamos acostumbrados a esa eh, identidad que te da, que ocupa un espacio físico, que es el libro, ¿no? Como la gente que colecciona, que nunca pensamos, yo creo que hace 10 años atrás, que la gente iba a volver a coleccionar discos, algo pero totalmente loco, cuando los discos se estaban botando en el Bio Bio por 2 mangos. No sé si tú recuerdas eso. Mm. Eh, y mira tú, hoy día hay discotecas enteras llenas de discos, que no solamente son instrumentos para los DJs, ¿cachai? Sino que la gente en sus casas volvió al tornamesa y qué sé yo. O sea que Eh, en el fondo también están volviendo como la tornamesa, el vinilo, incluso el cassette. Incluso el cassette, que es algo Mm. sorprendente, ¿cachai? Ujú. Absolutamente. Bueno, te iba a decir, yo tengo todavía VHS en mi casa con películas, ¿me entendí? Ujú. Nunca tuve Betamax, pero tengo VHS, y bueno, tengo donde verlo, además. Y me he sorprendido de un montón de gente, incluso joven, que tiene VHS y ve películas en VHS, ¿cachai? Hay una cosa ahí que era impensable cuando nos decían que el libro físico estaba muerto. Y nunca se ha editado más libros físicos que ahora. Una cosa bien impresionante, y que tiene que ver con lo humano y en el momento que estamos, pero que volviendo al Día Más Salvaje, efectivamente yo quise también hacer como una especie de homenaje a la buena edición, ¿ah? Porque ahí también hay un saber, y a los buenos editores, ¿cachai? Que en Chile los hubieron y grandes, ¿no? Nacimiento, Zigzag, etcétera, ¿no? Hubo gente que de verdad pensaba el libro desde todas sus aristas, no solamente desde los contenidos. ¿Sí? Tú puedes tener contenidos maravillosos, pero en formato horroroso, y eso también denigra el libro, va contra el libro, le resta, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hagamos algo que sea estéticamente poderoso, ¿cachai? Por supuesto que tenga que ver con lo tuyo, eh, y que además eso dialogue, se sienta a tomar un café bueno, o un vino bueno con el texto, ¿cachai? Que mejor, o sea, una dupla absolutamente virtuosa. Hay en el punto en ese punto que tocas también, sobre todo la lectura. Hay libros que de alguna forma tienen buena edición, son de lectura rápida,
porque absorben al lector. En este caso yo no podría decir que El día más salvaje sea de lectura rápida porque tú los tienes ahí, tú los tienes en el punto preciso. Y en el fondo es, léete esto como el vino, saboréalo, mastícalo, piénsalo, quizás que te dé rabia o no, o que te dé alegría o no, pero es un libro que no es de los que se leen rápido, pero es mejor que no se lea rápido, porque sirve para poder digerir mejor cada una de las palabras que pones en El día más salvaje. Y quiero resaltar también que fuera de la penumbra, que yo creo que escribir sobre porque sí, muy bonito escribir sobre la luz, pero desde la penumbra, escribir la oscuridad, siento que hace que sea más entretenido. Y también, y volviendo y retomando nuevamente el punto, de que esa penumbra que toca, que es el hilo que cruza los que cruzan cada uno de los cuentos, hay una poética. Y una poética, vaya a saber, no sé si tú escribes, bueno, por tus libros también escribes poemas. ¿Hay mucho del poeta metido en el escritor? Sí, claro, por supuesto. Mira, yo siempre digo que lo mío está contaminado por la poesía, mi prosa está contaminado por la poesía, en este caso un poco aplacado, pero sí integrado. Al mismo tiempo, efectivamente, Una astrumbría, una perspectiva brillante es un libro de prosa poética, donde a ratos aparece prosa y a ratos es entero poesía como género, porque a mí también se me atraviesan los géneros y eso es muy bueno, porque salen cosas, ¿cachai? Que son experimentaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que no abunda en la literatura de hoy, ¿no? Hubo mucho de eso antes, y hay grandes próceres desde la vanguardia para acá, y mucho antes también, pero yo reivindico esa mezcla y esa hibridez y contaminación. Efectivamente, mira, yo no diría que si el libro se lee rápido o muy lento. He tenido lecturas de gente bien, digamos, dispares en ese sentido. Tiene que ver con tu nivel de conexión en el segundo, tal vez, pero sí lo que te podría decir es que eh, el libro refleja el tipo de literatura que a mí me gusta, que es aquella que deja resonando cosas para volver. Borges decía que es más importante releer que leer. ¿Ah? Y con eso, ¿qué te quería decir? Que en el fondo la literatura que pervive es aquella que tú no la tomas de una zampada y a otra cosa mariposa, como decía por ahí el expresidente. Eh, y vamos pasando al nuevo bestseller, ¿me entendí? Yo aspiro a que este libro permanezca, que esté acá para quedarse, que sea una especie de long seller, ¿sabes? Inaugurando una forma de ver la literatura desde lo gótico, desde la penumbra, como lo dice el propio subtítulo, con una propuesta escritural distinta, ¿no? Esa es, digamos, la liviandad por un lado y la seriedad del libro por otro, ¿no? Me gustan esas cosas, por ejemplo, y ya a lo mejor vas a preguntarme sobre eso. Me gusta esos cuentos como los de Poe, que nunca se agotan. O sea, tú puedes leer un cuento de Poe 1000 veces y 1000 veces te dice cosas distintas. Aunque hayas leído 30.000 veces La Máscara de la Muerte Roja, o El Barril del Amontillado, o Los Asesinatos de la Rue Morgue, o El Gato Negro, o La Caja Oblonga, etc. Siempre te dicen cosas distintas. Para que ir más lejos, lo de la María Luisa Bombal no está puesto ahí de añadidura, sino que es algo fundamental. Para mí es nuestra madre gótica, María Luisa Bombal. Y tú cada vez que te enfrentas con la mortajada, con el árbol, con la niebla, con trenzas, por ejemplo, también podría incluirlo ahí, que es otro de sus grandes cuentos, eh, tú descubres nuevas capas. Es como si tuvieras una pintura y dijeras, mira, Leonardo da Vinci tuvo que pintar 3 pinturas para llegar a este color, para llegar a esa forma, etcétera. Y efectivamente había 3 capas debajo.
Entonces, yo aspiro a eso con mi literatura, a que no se autoconsuma en una lectura, ¿cachai? Y creo que de alguna manera eso se podría lograr, tendrá que decirlo los lectores, de alguna manera tu lectura, lo que estás esbozando sobre tu lectura podría también estar indicando aquello, y creo que de esa manera también las literaturas perviven y no se transforman solamente en el cuento que yo cuento, sino que en cómo lo cuento, en qué instrumentos y materiales uso, etcétera. Es mucho más allá de contarte la historia. Cuando tú viste, por ejemplo, la historia de Sexto Sentido, para hacerte gráfico, una historia cinematográfica, y tú descubriste cuál era el enigma, es muy poco más lo que le puedes sacar a esa película, ¿cachai? Gustándome todo lo que me gusta Shyamalan, pero no, o cuando descubres cuál es el gran enigma de una película como Los Otros, ¿cachai? De Amenábar, para seguir hablando del género un poco, también descubriste el enigma y ya no es mucho más, ¿sí? Entonces, cómo cuentan las cosas también le da nueva vida y nueva lectura y nuevo voz a aquello que estás leyendo. O sea, y yo aspiro a eso en mi literatura. Que si tú vuelves a la música del paraíso, si vuelves al Dios del desierto, al propio Día Más Salvaje, a Descripciones, etc., 2 años después, un año después, una vida después, pueda decirte otras cosas. ¿Sabes? Eso es lo que me gusta, el tipo de literatura que me gusta y el que me gusta cultivar, ¿no? Aparte de eso, obviamente está el tema del miedo, está el tema del terror, pero me gusta todo eso con sentido, ¿cachai? Eh, Creo que es una mirada un poquito distinta a lo que se está haciendo en forma clásica respecto al tema, y por eso que también reivindico a una persona, a una escritora como la Mariana Enríquez, porque me siento totalmente identificado, ¿cachai? Hace muchos años con ciertas cosas que ella ha hecho, ¿cachai? Y estoy muy contento de que le haya ido bien, ¿cachai? Que le esté yendo cada día mejor con su cuento, con Nuestra Parte de Noche, por ejemplo, que es su gran novela que acaba de publicar en Anagrama y con la que se ganó el premio Anagrama, ¿no? Entonces, muy merecidamente por lo demás, ¿cachai? Entonces, creo que por ahí también hay, aparte de la escritura, una conexión con nuestra historia, ¿cachai? Que es súper importante, que no importa si tú estás hablando de terror, de fantasía, o una novela realista, ¿cómo te conectas con esas penumbras de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro posible futuro? Es lo que le da esa espesura, ¿cachai? A la literatura o al cine, a las artes en general. ¿Ah? Descontando que de repente la pasáis chancho con algo que consume y botas también. Puede ser también. ¿Ah? No sé si contesto en parte. No, obvio. Dijiste al principio de que estábamos viviendo el día más salvaje. ¿Por qué? Porque siempre es el día más salvaje, pues imagínate. Siempre va a ser el día más salvaje para alguien. Siempre es el día más salvaje, ¿cachai? Porque mientras uno la está pasando bien, otro le está pasando súper mal, ¿cachai? Mientras unos decían, compren flores porque están más baratas porque bajaron, ¿ah? O esto no aprendió, qué sé yo, otra gente la estaba pasando como el forro, ¿cachai? En su casa, viviendo con 300, 400 lucas nomás, ¿cachai? Con una familia, etcétera. Y mira lo que pasa en un país, ¿cachai? O mientras uno estaba, no sé, pensando en comprarse el nuevo auto, hay 10 millones de personas en Ucrania migrando a Polonia y todo lo demás, y viviendo un desastre que jamás, yo creo que nadie pensó que iba a pasar de la manera que lo estamos viendo, ¿no? Eh, Descontando que nadie sabe lo que va a pasar en Rusia de vuelta, porque este es un boomerang, ¿no? Entonces, estamos todos siempre en el día más salvaje porque parece que nunca nos hemos podido entender como raza, ¿cachai? Por eso que a mí me da risa, por ejemplo, no una risa sardónica precisamente, pero me da risa esos vaticinios de ciertas personas por ahí ligadas a la ciencia, qué sé yo, que dicen, apurémonos, nos quedan
30 años luz, por decir una tontera, para que Marte esté lo más cercano a la Tierra y podamos mandar la primera nave tripulada y conquistar Marte. Y tú decís, ¿y para qué vamos a conquistar Marte? ¿Para qué Elon Musk va a mandar la sonda a Marte o a Júpiter o al planeta que sea? Si no hemos podido, nunca hemos sabido arreglar nuestras cosas acá. ¿Cachai? ¿Para qué? ¿Para repetir la historia de conquista, de muerte, asesinato y genocidio? Para eso vamos a ir a Marte, a Saturno, donde sea, para repetir la historia. Entonces, le viene como anillo al dedo el último cuento que sale en el libro, ¿cachai? Que mejor no lo reproduzcamos, pero la verdad que siempre estamos en el día más salvaje. Por otro lado, obviamente que ese vaticinio oscuro, ¿cachai? Que no quiere ser apocalíptico, sino que quiere ser precisamente apocalíptico porque apocalipsis significa revelación, no acabo de mundo. Para el que no lo sabe, revelación significa revelar lo no visto, o sacar el velo. También existen muchas muestras de solidaridad en el mundo, de amistad, de encuentros genuinos, etcétera, ¿no? Yo creo que en parte eso también es la literatura, ¿sabes? Es un poco una forma de conjurar la soledad, la guerra. Entonces, es una dicotomía, ¿no? Pero el día más salvaje siempre está ahí, ¿sabes? Siempre está ahí, recordándonoslo. Lo que pasa es que nos hacemos los giles y siempre esperamos estar más leves por el mundo, ¿cachai? Para no agobiarnos con los problemas de la humanidad. Pero si tú verificas un poco qué es lo que está pasando y lo que ha pasado sempiternamente en la historia del hombre, es un poco eso, ¿sabes? Por ahí, no sé, una de mis grandes lecturas, no es que esté de acuerdo con eso, pero lo saco a colación, Ligotti, yo creo que él es el autor norteamericano más importante del terror del siglo XX, ¿cachai? Porque difiere de Stephen King como, lo dije por ahí, como un grano de arena del sol, ¿cachai? Decía en uno de sus libros más capitales, que es un ensayo en realidad, que se llama La conspiración contra la especie humana, decía que vivir no está bien, vivir es inútil. Creo que lo entronca con una serie de pensadores atrás, ¿no? No estoy tan de acuerdo con eso, pero de alguna manera como que la historia de la humanidad nos quiere recordar a rato que un poco repetimos la historia, ¿no? Y no para bien, ¿no? A pesar de que hemos avanzado en genes, hemos avanzado en medicina y un montón de logros, parece que lo esencial, ¿cachai? Lo esencial del ser humano, como que se nos pierda un poco la pista, ¿no? Y todo conspira para que ojalá estemos en el camino a la destrucción, ¿cachai? O sea, toda esta cosa del cambio climático también es un poco fruto de ello y, bueno, hoy día, imagínate, se están anunciando posibles racionamientos de agua, ¿cachai? Figúrate las guerras que pueden venir por ahí, ¿cachai? No quiero ser, digamos, a cabo de mundo ni nada por el estilo, pero sí pensar sobre eso es algo muy bueno, porque simplemente meter la cabeza en un cajón no nos ayuda, ¿sabes? Y decir esto es un pensamiento muy grave, ¿no? Creo que al contrario, ¿sabes? Hay que pensarlo cada día más para poder salir de eso. Vivimos atrapados en una realidad que no queremos ver. Queremos inventarnos luz cuando la penumbra igual nos la gana. O sea, figúrate Chile, pues en lo que está, ¿cachai? Está en unos cambios sociales que no teníamos hace 40 años, después de que quedamos maniatados por la dictadura en muchos sentidos, que le hizo pésimo a este país, ¿cachai? Yo digo la dictadura chilena, que fue de ultraderecha, pero al mismo tiempo estoy en contra de cualquier dictadura, sea de izquierda, marciana, plutoniana o extra vía láctea, ¿cachai? Me da lo mismo de dónde venga, ¿cachai? O sea, ese sometimiento de unos pocos, o sea, de muchos, por el
el agarre del puño de unos pocos, es inaceptable, digamos, venga de donde venga, sea el color político que sea. Eso no es, digamos, aceptable, ¿cachai? Eh, entonces, estos cambios que se han producido, que se incubaron en todo ese periodo, digamos, de los últimos 40 o 50 años, tienen este resultado. ¿Para dónde nos llevan? Nadie sabe, ¿cachai? Ojalá tengamos la esperanza de que este sea un buen gobierno. Ojalá. Si le va mal a Boric y compañía, a todos nos va mal, ¿cachai? Esta cuestión. Entonces hay que abogar para que este barco no sea un barco de adviento y no un barco de naufragio, ¿cachai? Ojalá. Yo en ese sentido tengo y no porque sea ni de allá, ni de acá, ni más izquierdoso, ni más ni menos, pero tengo, ojalá, buenas esperanzas de que podamos navegar hacia otras costas. Fácil no va a ser, porque estamos en un bambo muy serio, ¿cachai? Si queremos cambiar cosas serias, como por ejemplo el destino del agua, que es una cuestión, o sea, imagínate, somos 75% agua los humanos, y Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada. Entonces, somos en un 75% privatizados, ¿cachai? Como seres humanos de este país, ¿cachai? Somos 75% dueños de los italianos. Claro, por ejemplo, ¿cachai? Y da lo mismo que fueran chinos o rusos, ¿cachai? Entonces, si te pones a plantear desde ese punto de vista, tenemos grandes, ¿sí? Y en otras cosas tendremos que ser, o tendrá que el gobierno ser cauteloso, ¿cachai? Menos agresivo, ¿cachai? Etcétera. Pero yo creo que se están inaugurando nuevas cosas, nuevas conversaciones, ¿cachai? Que también la labor de la literatura, nuevas conversaciones, ¿cachai? No más de lo mismo, por favor. Creo que el país necesita otra cosa, pidió otra cosa, aunque fuera en un alarido, ¿cachai? Aunque fuese en ese día más salvaje que, emulando el título del libro, se vio a partir de ese 18 de octubre del 19. Entonces, bueno, hay harto trabajo que hacer ahí, todos tenemos mucho trabajo que hacer, no solamente el gobierno. ¿Qué sensación te deja como escritor esta aventura que ha sido el día más salvaje? Mira, tengo un súper buen sabor de boca porque sé que el resultado del libro me ha dejado súper satisfecho, y sobre todo el diálogo con autores muy anteriores que uno de repente no podría no tenerlos, ¿cachai? Por ejemplo, hay un cuento dentro del libro que es Aquellos en la multitud, y me permito nombrarlo porque es fundamental dentro del libro. El libro también se podría haber llamado así de repente, ¿no? Eh, que es un contrapunto, una conversación con el cuento, el hombre de la multitud de Edgar Allan Poe. Un cuento que él publicó el año 1840, en plena revolución industrial, y es la historia de un tipo que está en un café mirando cómo pasan los viandantes, viendo todo el esplendor de la ciudad de Londres, ¿cachai? Que se mueve a un ritmo frenético. En ese momento Londres es el lugar que tiene más, la ciudad que tiene más gente, digamos, más habitantes del mundo, 1 millón de habitantes, ¿cachai? Lo que para 1840 era una locura. Y además en plena revolución industrial, o sea, tú sabes que Inglaterra no tuvo, digamos, todo un movimiento obrero y qué sé yo, pero no tuvo revolución como la entendemos en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero sí tuvo la revolución maquínica, tuvo la revolución de capital, etcétera, ¿no? Y sentado en este café, este hombre ve a un tipo que parece no sentirse en otro lugar más cómodo y con esa fruición de ir adelante, que aspirando el aire de las multitudes, ¿sabes? Que ya se empezaban a ver multitudes.
y no se sentía además en otro lugar más satisfecho y feliz que viendo los escaparates y los artículos nuevos de los escaparates, las mercancías. ¿Sí? Y ese ser, este hombre, que está en el café, sale del café y lo persigue durante toda la tarde, toda la noche, y llega a la mañana, y dice, bueno, este tipo es y el tipo no para nunca, ¿cachai? De hacer eso, de estar en multitudes y de eh, eh, dejar de percibir mercancías y escaparates por todos lados. Eh, y entonces la conclusión del narrador es que este es un genio del crimen. En el fondo es un monstruo. El tipo es un monstruo. Es un monstruo, es algo que está fuera de la naturaleza. ¿Sí? Cuando tú estás fuera de la naturaleza te transformas en un monstruo. Pero resulta que lo que estaba haciendo Poe es radiografiar el hombre del futuro. Ese hombre de la multitud de 1840 somos los hombres de hoy y las mujeres de hoy. Es tan pitonizo, fue tan acertado su vaticinio, que ese monstruo somos hoy día nosotros. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque cambió precisamente la naturaleza social. ¿Cachai? Y ese hombre hoy día no nos es extraño. Hoy día todos aspiramos el aire de las multitudes y estamos atentos a comercios y mercancías, ¿no? En todos los medios posibles, ¿no? Pantallas incluidas. Entonces es fundamental, ¿cachai? Ese cuento de Poe, y eso me liga con la tradición también gótica y también reflexiva, ¿cachai? De un autor fundamental para el terror, pero también para lo absurdo, que Poe no se entiende solamente desde el punto de vista del terror. Siempre se hace mucha pompa de los cuentos oscuros de Poe, que de hecho los tiene y son muchos, pero nunca se toma todos los cuentos cómicos que tiene. Porque el terror parece que en un punto casi se toca con lo cómico, ¿cachai? O lo absurdo al menos, ¿cachai? Y hay un cuento maravilloso, ¿cachai? Que estuve releyéndolo ayer, precisamente, súper fresco, que es el ángel de lo extravagante, donde en vez de tener un ángel con alas, ¿cachai? Este ángel parece una chopería alemana, que es con cuerpo de tonel y con brazos de botella, ¿cachai? Una cosa desopilante, que te morís de la risa, y que manifiesta el otro lado, digamos, del terror, que es esa cosa llevada al extremo, que es lo absurdo. ¿Ah? Que también te vas a encontrar con eso, en parte en el libro hay un cuento que se llama El secreto de la esfinge, que es muy a ratos egipcio, ¿ah? Y que emula, ahí tienes otro componente que está en la portada, estos escarabajos egipcios, de alguna forma, ¿no? Entonces hay muchos elementos que también están en la portada que son parte orgánicamente del libro, ¿no? Qué es lo que le pasa a este hombre que anda provocando accidentes de alguna forma y matando a gente en la ciudad, pero que al mismo tiempo que ocurre eso, se le van desagregando sentidos, pierde el olfato, pierde la vista, etcétera, etcétera, porque su secreta eh, eh, forma de ver la vida es que quiere transformarse en un fantasma antes de tiempo. ¿Ah? Una cosa absurda, pero que al mismo tiempo es terrorífica, ¿cachai? Y no cuento más porque si no cuento el cuento, pero no quiero arruinarle la lectura de los lectores, ¿no? Hay cosas como esas, ¿no? O cosas como, por ejemplo, cómo puede virar un almuerzo de campo, una invitación campestre, en un lugar muy acomodado, se ve muy cómodo, a través de que a ti te preguntan, cuando a ti te preguntan cómo estás, ¿cómo uno responde? Uno responde estoy bien, ¿cierto? O más o menos, por último, pero nunca responde que estás mal. Jamás respondes que estás mal. ¿Por qué? Porque responder que estás mal
involucra a tu interlocutor desde un punto de vista que no sabe qué hacer, ¿cachai? O te lleva y te sienta en un diván y se va contigo en la esquina a que le cuentes tus penas, pero en este tipo de recepciones no ocurre eso, ¿cachai? Te lo preguntan por una cosa de formalidad, ¿no? Y parece que eso se transforma en un mantra y empieza a contaminar el mundo, ¿cachai? Y el mundo se vuelve algo siniestro en el cuento, ¿cachai? En ese tipo de cosas también se van a encontrar acá, ¿cachai? Y cosas más siniestras que eso. Hablemos del lanzamiento. Hablemos del Perfecto. lanzamiento. 2 de abril, el auditorio de la Universidad Autónoma en Pedro de Valdivia, 425, Providencia. ¿Qué nos podemos 425. encontrar? 425, sí. 425. Casi esquina Europa. Mira, la verdad es que hay un aforo bien limitado, a pesar de que el lugar es precioso. Súper contento con la universidad, se ha portado maravilloso. Ahí está Cristian Alpín, director de extensión. Ha sido sumamente acogedor. La universidad tiene una gran infraestructura y es parte ya de como del paisaje de Providencia, con sus alumnos y todo, y tienen un auditorio maravilloso, que quiero destacarlo porque la verdad es que no siempre ocurren estas mixturas, estos matrimonios, ¿cachai? Con cosas culturales en este tipo de lugares. Y ha sido la universidad absolutamente muy receptiva con la propuesta. Además, mira, me acompaña gente que es fabulosa y muy instruida, como el poeta, yo creo que es uno de los 5 poetas más importantes de Chile vivo, junto tal vez con Malú Riola, ¿no? Thomas Harris, me acompaña, y que además de ser poeta, viste tú ahí tenés otra contaminación cruzada, él es un entendido en lo gótico y cultor además, la historia personal del miedo y otros libros lo atestiguan del género, ¿no? Entonces hay algo ahí también, una complicidad muy grande con Thomas Harris, una amistad también. Me acompaña Bernardita Altit, que es doctora en literatura y profesora de la Universidad Diego Portales, que ha sido súper generosa porque con ella tuvimos una previa. El libro se prelanzó en la librería que leo, que le mando abrazos también a la que leo del Garrobo, en el verano. Todo el mundo estaba allá, así que bueno, inventamos algo y se hizo allá y la respuesta fue fantástica. Y ahí estuvo acompañándome Bernardita y ahora me presta ropa de nuevo. Y le estoy súper agradecido, ¿cachai? Porque, bueno, creo que tuvo un súper buen acercamiento con el libro y eso percibí, ¿cachai? Que llegó fuerte. Y también Nicolás Poblete, que es un tremendo amigo, escritor, doctor en literatura también, traductor, un gallo con múltiples talentos y además excelente escritor, que ellos tres van a ser como mis actas de bandera ese día para el lanzamiento, y ya hay mucha gente inscrita, porque hoy día tú no puedes invitar así al voleo, ¿no? Tú sabes que hay un aforo muy limitado. A lo mejor puede haber gente acá de los traficantes o de los libros show de los libros, que podemos invitar, digamos, después lo vamos a armar por el interno, según los cupos que vayan quedando. Pero sí, me gusta mucho la tradición de volver a lanzar el libro, porque esta cuestión de lanzar con todo lo bueno y lo que ayudó a paliar el mal momento, lanzar por internet nada más, pucha, vi casos y cosas patéticas, terribles, porque también era a veces gente amiga, que había poca audiencia, que la gente ni aún así a veces estaba, y pucha, también pierdes el contacto del tú a tú, por más que sea a la distancia como debe ser en estos tiempos de pandemia, pero es muy bueno, ¿cachai? Contagiarte esa energía, ¿cachai? De mucha gente atenta y después todas las conversaciones que se dan, ¿cachai? Porque también esos son los libros,
Humberto. Son instrumentos, aparatos, máquinas del tiempo, que uno las lee solo, uno está solo con las palabras ahí, con las letras, con los libros, pero después vienen conversaciones con otros. Eso es lo bonito, ¿cachai? Que se expanden por el mundo con alas, ¿cachai? Que uno no alcanza a percibir, pero sí a oler o a palpar. Entonces, es muy bueno volver a este formato y que se pueda volver a este formato. El espacio lo permite acá, es un auditorio para 450 personas. Y como tú dijiste bien, el 2 de abril se lanza El Día Más Salvaje, vamos a tener ahí un contrapunto, en la Universidad Autónoma de Pedro de Valdivia 425, casi al llegar a Calle Europa, todos con su pase de movilidad, como debe ser, ¿cachai? En estos momentos para no para cuidarnos entre todos, porque el momento está duro, la cosa baja. Yo entiendo que la gente también, uno mismo, se baja un poco las exclusas, ¿cachai? Porque pareciera que está todo normal, a pesar de que todos llevamos mascarilla en la calle, en lugares públicos, pero no hay que descuidarse, ¿cachai? O sea, siguen habiendo muchas muertes y el tema es serio. Así que estoy muy contento por eso, porque voy a reencontrar con mucha gente, amiga. Hay gente, mira, hay gente que no veo hace 30 años y que viene desde Los Ángeles, desde Viña, desde La Serena, etcétera, y que no veo hace 3, hace 5, mucha gente, ¿cachai? Del mundo literario y no literario, que también quiero destacar eso, la mixtura entre gente que es de distintos ámbitos, no solamente literario, mucha gente del mundo, va a haber mucha gente del mundo del libro, que estimo, respeto, ¿cachai? Y quiero. Y otra que quiero por otras razones, ¿cachai? Pero que también te entrega tu cariño, que está muy interesada en la lectura, pero que no tiene nada que ver con libros ni con literatura, ¿no? Y eso es muy bonito también que ocurra. En este mundillo literario no van a ser los literatos que van a ser. Tiene que ser la mixtura. Quienes leemos, quienes escriben, quienes saben, quienes son los lingüistas. Todos hacemos este día, todos armamos este día salvaje dedicado al libro. Y tú vas a tener el propio el 2 de abril. Exacto. No, eso yo lo encuentro fantástico, ¿cachai? Integrar distintos saberes, distintas formas de ver el mundo. En eso estamos también en este país, ¿cachai? Para que ojalá no todos los días sean el día más salvaje, ¿cachai? A pesar de que la tele nos llena de asaltos y robos y peleas y violencia por todos lados, ¿cachai? Gratuita a veces, ¿cachai? Y como si no pasara nada bueno, ¿cachai? Nunca se lanzan libros, nunca se pinta nada, nunca la gente se reúne para conversar, ¿cachai? Solamente hay disparos, robos, portonazos y poco más, ¿cachai? Y algo de fútbol, ¿cachai? Y hoy día guerra, porque la mitad del noticiario es guerra, ¿cachai? También. No está malo que lo sea, ¿cachai? Pero parece que siempre estamos en esa, ¿cachai? No pasará nada creativo o que nos eleve. ¿Ah? Entonces, ojo con eso también los periodistas, lo digo como periodista, ¿cachai? Tengo potestad para decirlo, ¿cachai? Estamos atentos a que alguien apriete el botón y ese va a ser Putin. Sí, bueno, yo creo que eso se dividió también en la Guerra Fría. Yo no descartaría nada porque la verdad es que también está ya un tris de que por el otro lado también se acabe la paciencia, o que diga ya hasta aquí llegamos, ¿no? Porque ya no se puede sostener esto más, ¿cachai? Es un momento bien crudo, pero no es un momento que empezó anteayer, como no fue un momento que empezó anteayer el estallido de acá, ¿cachai? Son cosas que se arrastran de toda la vida. ¿Ah? Y bueno, estamos en este juego de hegemonías, ¿cachai? Nadie sabe lo que viene con China, tampoco que están calladitos ahí, ¿cachai? También están guardando, digamos, el guante como están los norteamericanos, etcétera, ¿no? Está muy convulso todo, pero esas tensiones siempre estuvieron, nunca han desaparecido. Lo que pasa es que emergen otra vez, ¿cachai? Y tú estás viendo la punta del iceberg, ¿cachai? Pero el iceberg siempre estuvo ahí. Eh, la verdad que eso nunca ha sido distinto. Son juegos del ajedrez geopolítico de toda la vida y en un país pasa lo mismo. Lo que pasa es que
como ocurre con los movimientos sociales, prenden o estallan en cierto momento, ¿cachai? Y pasa eso, ¿no? Volviendo al libro, sí, yo estoy súper contento con el resultado, creo que a mucha gente le está haciendo sentido, me escribe gente desde Concepción, desde Viña, desde La Serena, desde Antofagasta, ¿cachai? Que están encontrando algo distinto acá, porque bueno, no solamente este libro es lectura para la gente del terror, ¿cachai? Por decirlo así, de que existiera, digamos, un cúmulo de gente, una fanaticada fiel de eso, o de lo fantástico, ¿cachai? Que por lo demás lo fantástico está medio, ¿cómo decirlo?, como degradado, ¿no? Si me permites conversar de eso un poquito. Ujú. Lo fantástico, para ponerlo bien en rigor, no es el cuento de hadas, ¿cachai? No son las sagas que están saliendo para adolescentes nada más hoy, qué sé yo, sino que lo fantástico se da en un momento de incertidumbre, de vacilación de la razón, ¿cachai? No más allá ni más acá, ¿cachai? Eso es Ujú. lo que también, no sé si coincides conmigo, que se encuentra de repente en el libro. Es ese instante donde se triza la realidad y puede llegar a quebrarse. Pero no es el mundo de las hadas, es el mundo de lo maravilloso. O sea, está mal planteado el tema. Eso es lo que tú veías de repente en cuentos como toda la gente del Río de la Plata, ¿cachai? La Silvino Campos, Cortázar, Borges, etcétera, y compañía, o en otras tradiciones y literaturas, ¿cachai? Eh, eh, Junto con lo gótico. Pero no es ese mundo dado donde los elfos con los hombres caballo y los dragones están volando. ¿Sí? Ese es el mundo de lo maravilloso. ¿Por qué? Porque es un mundo donde lo fantástico ha sido aceptado y es un mundo dado. ¿Cachai? Este no es un mundo dado, es un mundo que dialoga con la realidad y donde en esa penumbra precisamente podrían pasar cosas que resquebrajan la realidad, ¿sabes? Y que nos catapultan a lo que yo llamo eh, lo que está detrás del telón púrpura, ¿sabes? Es Ujú. ese mundo ignoto, conocido, que no está más allá ni más acá, de repente está dentro de nosotros, ¿sabes? Nosotros tenemos que pelear con nuestro y lidiar con nuestros propios demonios, ¿sí? ¿Ah? Y tal vez con ciertos ángeles, pero más que todo con nuestros demonios, ¿cachai? Haciéndole justicia al nombre del libro. Eh, es un mundo, ¿cachai? Que de repente no conocemos, un abismo al cual de repente entrevemos, ¿cachai? Y a veces nos da susto lo que entrevemos. Porque fíjate tú que yo pienso que no hay cosa más terrible o no hay cosa que dé más miedo que mirarse al espejo y que no te guste lo que tú ves. ¿Cuántos de nosotros, cuántos en el mundo estaremos en eso? ¿O estarán en eso? ¿O es mejor hacerse el gil y no estar en eso? ¿Ah? ¿Habrá cosa más tremenda que mirarse al espejo a cualquier edad? Cuando uno es viejo es peor. Eh, y pasarse la boleta de una vida y que no te guste lo que ves. Yo creo que eso da miedo. Eso me daría miedo a mí, ¿cachai? Por eso que hay que trabajar todos los días en el día más salvaje, ¿cachai? Para conjurar eso, ¿cachai? Para que más o menos te guste lo que ves, ¿cachai? Y no estoy hablando de lo estético solamente, estoy hablando de aquello profundo que nos constituye. Y yo creo que cerramos con eso. Juan Chaple, al autor de El día más salvaje, aquí para que lo vean más de cerca a la cámara, El día más salvaje y otros cuentos de la penumbra, editado por Libros de la Medianoche, en conversación con los traficantes de cultura. Estimado, muchísimas gracias por esta enriquecedora conversación. No, gracias a usted, o sea, yo encantado, ¿cachai? Fue súper bueno. Y es la manera de elevarnos y revelarnos. La literatura tiene que ser un lugar no solamente para pasarla bien, sino que para ir de la revelación a la iluminación. Ojalá a veces lo logramos, ¿cachai?
y no, encantado, les dejo un abrazo, te dejo un abrazo a ti también, Humberto. Ha sido un momento súper, súper bueno y te felicito por el programa. Larga vida a Traficantes de Cultura. Muchas gracias, Juan, y a quienes nos están viendo, escuchando. Gracias por estar ahí. Adiós. Gracias, compadre. Que estén bien. Chao, chao.